Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a priori puede parecer árido, pero que os aseguro, tiene muchas más migas de lo que parece, la reserva fraccionaria y lo que pensaba de ella uno de los economistas más influyentes de la escuela austriaca, Ludwig von Mises. Ajá, Preparaos para algunos momentos de esos de... ajá, porque resulta que este debate tiene muchos más matices de lo que se ve a simple vista. Totalmente. Para comprender la postura de Mises, primero tenemos que entender bien qué es la reserva fraccionaria y por qué genera tanta controversia. Imagina que depositas tus ahorros en un banco. En un sistema de reserva de 100%, el banco guardaría todo tu dinero en su caja fuerte. Sería como una especie de almacén. Vale. Pero con la reserva fraccionaria, el banco solo guarda una fracción de tu dinero y presta el resto. Es como si dejaras tus cosas en un guardamuebles y la empresa, sin tu permiso, alquila tus pertenencias a otras personas mientras no las usas. Exacto. Menudo lío si vas a buscar tu abrigo de invierno y te lo encuentras puesto por otra persona. Esa es la esencia del debate. Algunos economistas, como Mark Rothbard, consideran que la reserva fraccionaria es fraudulenta porque los bancos prestan dinero que en realidad no les pertenece. Y no solo eso. Rothbard argumenta que este sistema es el principal culpable de los ciclos de auge y caída de la economía, ya que permite a los bancos crear dinero de la nada, distorsionando los tipos de interés y provocando inversiones en proyectos insostenibles. Claro, tiene sentido. Si los bancos pueden crear dinero de la nada mediante préstamos, es como si estuvieran jugando a ser magos de las finanzas. Pero también hay otra escuela de pensamiento, ¿no? La de la banca libre. Efectivamente. Economistas como George Selgin y Larry White defienden que el problema no es la reserva fraccionaria en sí, sino la intervención del gobierno en el sistema bancario. Argumentan que en un mercado verdaderamente libre, la competencia entre bancos y la disciplina del mercado serían suficientes para que los bancos encontraran de forma natural el nivel óptimo de reservas. O sea que para Selgin y White, la mano invisible del mercado se encargaría de regular el sistema bancario, sin necesidad de que papá Estado meta sus narices. Exactamente. Selgin, por ejemplo, se basa en el periodo de la banca libre en Escocia, donde los bancos operaban con ratios de reserva muy bajos sin que se produjeran grandes crisis. Vale, entiendo las dos posturas. La de Rothbard, que ve la reserva fraccionaria como un fraude, y la causa de la inestabilidad económica. Y la de Selgin y White, que creen que el problema es la intervención del gobierno, no la reserva fraccionaria en sí misma. Pero, ¿dónde encaja Mises en todo esto? Se le considera un defensor al ultranza del libre mercado, pero parece que no estaba del todo cómodo con la reserva fraccionaria. Así. Ahí está el quid de la cuestión. Mises es un caso complejo. Apoyaba la banca libre, pero también proponía limitaciones a los medios fiduciarios, es decir, a las deudas de los bancos que no están respaldadas al 100% por reservas. Espera un momento, eso suena contradictorio. ¿Cómo puede alguien defender la libertad en la banca y al mismo tiempo querer limitar la creación de crédito? ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Para entender a Mises hay que tener en cuenta su profunda desconfianza hacia el Estado. Mises creía que los gobiernos siempre acaban cediendo a la tentación de la inflación, especialmente en tiempos de crisis. Y que confiar en el Estado para controlar la creación de crédito era como dejar a un pirómano a cargo de un polvorín. Claro. La historia nos da muchos ejemplos de gobiernos que han recurrido a la maquinita de imprimir billetes para financiar guerras o rescatar a sus economías. Y la banca libre. ¿Cómo veía Mises la posibilidad de limitar la reserva fraccionaria sin la intervención del Estado? Mises creía que en un sistema de banca libre sin privilegios especiales ni rescates por parte del Estado, los bancos serían más prudentes a la hora de crear crédito. La competencia entre bancos y la amenaza de las corridas bancarias, donde los clientes retiran masivamente sus depósitos por miedo a perder su dinero, serían suficientes para mantener los ratios de reserva en niveles razonables. Es decir, que el miedo a quebrar y perder su negocio sería el incentivo para que los bancos no se pasaran creando dinero de la nada. Pero es realista pensar que los bancos por sí solos serían lo suficientemente responsables como para evitar los excesos. Al fin y al cabo, su objetivo es maximizar beneficios, y la reserva fraccionaria les permite multiplicar sus préstamos y por lo tanto sus ganancias. Esa es la gran pregunta. Y uno de los puntos más debatidos en la teoría de la banca libre. Mises era consciente de este riesgo, pero confiaba en que las fuerzas del mercado en ausencia de intervención estatal serían suficientemente fuertes como para evitar los peores excesos. ¿Y qué hay de la posibilidad que los bancos se pongan de acuerdo para mantener bajo los ratios de reserva y maximizar sus beneficios conjuntamente? ¿No podría darse una especie de cártel bancario? Mises argumentaba que en un mercado verdaderamente libre, con libre entrada de nuevos competidores, sería muy difícil mantener este tipo de colusión a largo plazo, si los bancos existentes se pusieran de acuerdo para mantener artificialmente bajos los ratios de reserva. Un nuevo banco podría entrar en el mercado con un ratio de reserva más alto, atrayendo a los clientes que buscan mayor seguridad. Sería como una guerra por la confianza de los clientes, donde el banco más prudente y transparente tendría ventaja. Entendido.
Pero ¿hay algún ejemplo real que demuestre que la banca libre puede funcionar sin causar grandes crisis financieras? Los defensores de la banca libre suelen mencionar el ejemplo de Escocia en los siglos XVIII y XIX, donde un sistema bancario relativamente libre operó con éxito durante décadas, con un número muy limitado de crisis. Claro, pero los críticos argumentan que las condiciones en Escocia eran únicas y que no se pueden extrapolar al mundo moderno. ¿Cierto? Las condiciones históricas son siempre únicas y no hay garantías de que lo que funciona en el pasado funcione en el presente. Sin embargo, el ejemplo de Escocia y otros casos históricos de banca libre ofrecen al menos una base para el optimismo. Entonces, para Mises, la clave para un sistema bancario estable era la libertad, no la regulación. La competencia, la transparencia y la responsabilidad individual en lugar de la intervención del Estado serían los pilares de una banca sólida y segura. Exactamente. Mises creía que la intervención estatal era más perjudicial que beneficiosa, y que las fuerzas del mercado, aunque imperfectas, eran la mejor manera de controlar los excesos y promover la estabilidad financiera a largo plazo. Fascinante. Hemos desgranado las dos principales posturas sobre la reserva fraccionaria, la de Rothbard y la de la banca libre, y hemos situado a Mises dentro de este debate, con su apoyo a la banca libre, pero también con su desconfianza hacia la capacidad del Estado para regular el sistema financiero. En la segunda parte de esta inmersión, vamos a profundizar en la visión de Mises sobre la banca libre y cómo pensaba que ese sistema podría controlar los excesos de la reserva fraccionaria. No te lo pierdas. Estupendo. Si retomamos nuestra inversión en el pensamiento de Mises sobre la reserva fraccionaria, como mencionamos en la primera parte, Mises era un firme defensor de la banca libre, pero no era un libertario anarquista como Rothbard. Cierto. Mises no era un idealista que ignorara las realidades del mundo. Siempre tenía en cuenta el papel del Estado incluso cuando abogaba por un sistema bancario más libre. ¿Cómo encajaba entonces la banca libre en su visión? Si Mises desconfiaba tanto del Estado, ¿cómo pensaba que se podía limitar la reserva fraccionaria sin la intervención gubernamental? Mises creía que en un sistema de banca libre sin privilegios especiales ni rescates por parte del Estado, los propios bancos actuarían con mayor prudencia. La competencia entre bancos y la amenaza de las corridas bancarias, donde los clientes retiran masivamente sus depósitos por miedo a perder su dinero, serían suficientes para mantener los ratios de reserva en niveles razonables. Es decir, que la posibilidad de quebrar y perder su negocio sería un incentivo mucho más poderoso que cualquier regulación estatal. Pero ¿es esto realmente así? ¿No es demasiado optimista pensar que la amenaza de la quiebra sería suficiente para controlar la codicia de los banqueros? Mises argumentaba que en un mercado verdaderamente libre, los bancos que se excedieran en la creación de crédito y asumieran riesgos excesivos serían rápidamente castigados por el mercado. Los clientes, al ver que un banco está en una situación precaria, retirarían sus depósitos, lo que provocaría la quiebra del banco. Sería como una especie de selección natural en el mundo financiero. Solo sobrevivirían los bancos más prudentes y responsables. Suena bien en teoría. Pero ¿cómo se aseguraría Mises de que los bancos no coludieran entre sí para mantener bajo los ratios de reserva y maximizar sus beneficios conjuntamente? No sería fácil para los bancos crear una especie de cártel y actuar en su propio interés en detrimento de la estabilidad del sistema. Mises era consciente de este riesgo, pero creía que en un mercado realmente libre, con libre entrada de nuevos competidores, sería muy difícil mantener este tipo de colusión a largo plazo. Si los bancos existentes se pusieran de acuerdo para mantener artificialmente bajo los ratios de reserva y obtener mayores beneficios. Un nuevo banco podría entrar en el mercado con un ratio de reserva más alto, atrayendo a los clientes que buscan mayor seguridad. Sería como la aparición de una nueva aerolínea que ofrece billetes más baratos y mejores servicios. Los clientes cambiarían de compañía, obligando a las aerolíneas tradicionales a mejorar sus ofertas. ¿Pero hay algún ejemplo real que demuestre que la banca libre puede funcionar sin causar grandes crisis financieras? ¿Algún caso histórico que respalde la visión de Mises? Los defensores de la banca libre suelen mencionar el ejemplo de Escocia en los siglos XVIII y XIX, donde un sistema bancario relativamente libre operó con éxito durante décadas, con un número muy limitado de crisis. Pero Escocia era un país pequeño con una economía relativamente simple. Es comparable a las complejas economías del mundo moderno. ¿No podría la banca libre funcionar en un contexto como el escocés, pero ser un desastre en un entorno más globalizado e interconectado? Es cierto que las condiciones históricas son siempre únicas, y no hay garantías de que lo que funcionó en el pasado funcione en el presente. Sin embargo, el ejemplo de Escocia y otros casos históricos de banca libre ofrecen al menos una base para el optimismo. Mises creía que los principios de la banca libre, competencia, transparencia y responsabilidad individual, son universales y pueden aplicarse a cualquier economía independientemente de su tamaño o complejidad. Entiendo. Para Mises, la clave para un sistema bancario estable era la libertad, no la regulación, la mano invisible del mercado y no la mano visible del Estado,
Sería la encargada de guiar los bancos por el camino de la prudencia y la responsabilidad. Exactamente. Mises creía que la intervención estatal era en última instancia más perjudicial que beneficiosa, y que las fuerzas del mercado, aunque imperfectas, eran la mejor manera de controlar los excesos y promover la estabilidad financiera a largo plazo. Pero si la banca libre es tan maravillosa, ¿por qué no la vemos en el mundo actual? ¿Por qué todos los países tienen bancos centrales y sistemas bancarios fuertemente regulados? Se equivocó Mises en su análisis. La respuesta a estas preguntas es compleja y nos llevaría a un debate sobre la historia del dinero, el poder de los estados y la evolución del sistema financiero global. Lo que sí podemos afirmar es que Mises nos ofrece una perspectiva diferente, una forma alternativa de pensar sobre la banca y el dinero, que nos invita a cuestionar las ideas preconcebidas y a buscar soluciones que maximicen la libertad y la responsabilidad individual. Hemos profundizado en la visión de Mises sobre la banca libre, pero aún nos queda una pregunta pendiente. ¿Cómo veía Mises la interacción entre la reserva fraccionaria y su teoría del ciclo económico? Pensaba que la reserva fraccionaria, incluso en un sistema de banca libre, podía generar ciclos de auge-caída. En la tercera parte de esta inmersión abordaremos esta cuestión y exploraremos las implicaciones del pensamiento de Mises para el sistema financiero actual. No te lo pierdas. En la segunda parte nos quedamos con la pregunta de cómo veía Mises la interacción entre la reserva fraccionaria y su teoría del ciclo económico. Creía que la reserva fraccionaria, incluso en un sistema de banca libre, podía generar ciclos de auge-caída. Buena pregunta. Es crucial para entender la complejidad del pensamiento de Mises. Recordemos que Mises desarrolló una teoría del ciclo económico que explica cómo la expansión artificial del crédito por parte de los bancos centrales genera auges insostenibles seguidos de inevitables caídas. O sea que la manipulación del crédito por parte del Estado es la raíz del problema. Pero ¿qué pasa en un sistema de banca libre donde no hay un banco central que controle la creación de crédito? ¿Puede la reserva fraccionaria por sí misma generar ciclos económicos? Para Mises, la respuesta era un sí, pero con matices. Mises no consideraba la reserva fraccionaria como la causa principal de los ciclos, pero sí reconocía que podía contribuir a su formación y agravamiento. ¿Cómo? ¿Cómo podía la reserva fraccionaria, incluso en un sistema de banca libre, distorsionar la economía y provocar ciclos de auge y caída? Mises argumentaba que la reserva fraccionaria, al permitir a los bancos crear crédito a partir de depósitos que no están respaldados al 100% por reservas, podía generar una expansión artificial del crédito, aunque en menor medida que la que provoca un banco central. O sea que incluso sin un banco central que imprima billetes a lo loco, la propia dinámica de la reserva fraccionaria puede llevar a una creación del crédito excesiva, que a veces puede provocar una mala asignación de recursos, inversión en proyectos insostenibles y finalmente una crisis económica. Exacto. Para Mises la clave estaba en la distorsión de los tipos de interés. Cuando los bancos crean nuevo crédito a través de la reserva fraccionaria, inyectan dinero en la economía y reducen artificialmente los tipos de interés. Claro. Si hay más dinero disponible para prestar. El precio del dinero, es decir, el tipo de interés, más baja. Pero ¿cuál es el problema? No es bueno que los tipos de interés sean bajos. Así se facilita el acceso al crédito y se estimula la inversión. El problema es que unos tipos de interés artificialmente bajos envían señales erróneas a los inversores, haciéndoles creer que hay más ahorro disponible del que realmente existe. Esto lleva a una mala inversión en proyectos a largo plazo, que no son rentables a los verdaderos tipos de interés del mercado. Como si construyéramos castillos en el aire, pensando que tenemos más recursos de los que realmente disponemos. Y cuando la burbuja crediticia estalla, nos damos cuenta de que hemos invertido en proyectos inviables, lo que provoca una crisis económica. Precisamente. Para Mises, la reserva fraccionaria, aunque no fuera la principal culpable de los ciclos económicos, sí tenía el potencial de agravarlos, al distorsionar las señales del mercado y fomentar una expansión artificial del crédito. Entonces, si Mises creía que la reserva fraccionaria era potencialmente problemática, incluso en un sistema de banca libre, significa eso que habría defendido un sistema de reserva de 100%, donde los bancos solo pueden prestar el dinero que realmente tienen en sus reservas. Es una pregunta difícil de responder con certeza. Mises nunca abogó explícitamente por un sistema de reserva del 100%, pero sus escritos sugieren que lo veía como el ideal teórico, el sistema más sólido y estable desde el punto de vista económico. Pero también reconocía que en un sistema de reserva de 100% presentaría sus propios desafíos, especialmente la transición desde un sistema de reserva fraccionaria. Exacto. Mises era consciente de las complejidades del mundo real, y no era un dogmático. Entendía que cualquier cambio en el sistema monetario y bancario debía ser gradual y cuidadosamente planificado, para evitar perturbaciones innecesarias en la economía. Hemos explorado las ideas de Mises sobre la reserva fraccionaria, la banca libre y su teoría del ciclo económico. Su análisis, a pesar de haber sido escrito hace décadas, sigue siendo sorprendentemente relevante para comprender los desafíos del sistema financiero actual. Sin duda.
Mises nos dejó un legado intelectual invaluable que nos ayuda a comprender mejor el funcionamiento del dinero, el crédito y la banca. Su obra nos invita a seguir explorando estas cuestiones, a cuestionar las ideas preconcebidas y a buscar soluciones que promuevan la estabilidad y la prosperidad, sin sacrificar la libertad individual. Y con esa invitación a la reflexión, concluimos nuestra inversión en el mundo de la reserva fraccionaria y el pensamiento de Ludwig von Mises. Esperamos que esta exploración te haya abierto nuevas perspectivas y te haya animado a seguir investigando este tema tan crucial. Hasta la próxima. Y que la curiosidad te acompañe siempre en tu viaje por el conocimiento